El calor y la sensación térmica aumenta mucho más y están proyectando además que para el mes de febrero esta sensación de calor podría llegar hasta los 37 grados. Justamente vamos a conversar en estos momentos con el doctor César Cabezas. Él es médico infectólogo del Instituto Nacional de Salud, a quien doy la bienvenida y le agradezco que nos acompañe hoy. Muchas gracias por la invitación. Bueno, un tema que nos preocupa bastante y está muy relacionado con las altas temperaturas que estamos viviendo, no solo en la capital, sino en varias partes del país, tiene que ver con los golpes de calor que podemos sufrir si no estamos bien hidratados, bien alimentados. Sí, este es un problema que justamente se da cuando los cambios de temperatura son bruscos. El organismo necesita un periodo de tiempo para adaptarse a los cambios de temperatura, pero si bruscamente aumentan 2 o 3 grados, hay el problema de que los niños pequeños, menores de 4 años, los mayores de 60 años, tienen problemas para la termorregulación. Y eso puede manifestarse con lo que se llama el golpe de calor. Y es importante tempranamente saber qué está ocurriendo con las personas, ¿no? Entonces, si un niño, por ejemplo, tiene fiebre de 40 grados, que no baja la temperatura con lo que hacen las mamás de darle un antipirético, ponerle pañitos de agua, etcétera, si con eso en unas horas no mejora, ese niño debe ser inmediatamente trasladado a un establecimiento de salud para darle un tratamiento más enérgico con agua helada, ventilación. Y es importante considerar de que hay que ofrecerle permanentemente agua tanto a los niños pequeños como a los ancianos, porque ellos no piden agua y pueden estarse deshidratando. Y las manifestaciones clínicas más importantes son la fiebre, que es fundamental. Eso quiero enfatizar. Sí. ¿Cuáles son los síntomas de un golpe de calor? Bueno, hay fiebres de 40 o más grados que no bajan con lo que habitualmente hacemos, con el paracetamol o con los pañitos de agua. Eso por un lado. Por otro lado puede haber náuseas, vómitos, malestar general. Y lo otro es que los niños, si persisten las horas con estas temperaturas altas, empiezan a tener convulsiones, ¿no? Y estas convulsiones hacen de que ya nos están dando una manifestación de que hay un daño neurológico. Claro. Entonces no hay que esperar que se llegue a eso. Entonces si el niño tiene ya 39, se está acercando a los 40 grados de temperatura y no baja con lo que habitualmente hacemos, hay que llevarlo a un establecimiento de salud. Y tan importante como eso es la prevención. ¿Y por qué ocurre esto? Porque los niños y los ancianos muchas veces están expuestos a temperaturas altas, sobre todo en las zonas periféricas de las ciudades donde los techos son bajos, las construcciones son de cemento y dentro de la casa puede hacer más calor que afuera, porque los techos son de calamina o de ternit. Es cierto, ¿no, doctor? Y además que los niños pues paran todo el día jugando, corriendo y se deshidratan en un instante. Así es, que no se deben exponer a temperaturas altas, sobre todo entre las 11 de la mañana y 3 de la tarde, e incluso no solamente los niños pequeños, sino los adultos mayores, también jóvenes que no se pongan a hacer ejercicio a mediodía, ¿no? De correr. Han habido casos de golpe de calor en personal del ejército, por ejemplo, que se ponen a hacer ejercicios a mediodía donde la temperatura es alta. Entonces es importante estos aspectos, sobre todo la prevención, porque la letalidad, o sea, los que se ven afectados por este problema, sobre todo en niños, puede llegar hasta el 50%. Increíble. Entonces Doctor, es importante prevenir. ¿Cómo justamente podemos prevenir? ¿Cada cuánto tiempo debemos tomar agua? Primero en los niños y luego imagino que es diferente para los adultos. Cada hora, cada 2 horas hay que ofrecer el líquido a los niños y a los ancianos, y si tienen sed, ellos van a tomar lo que su cuerpo los demanda, ¿no? Entonces lo importante es ofrecerle líquidos. Por otro lado, hay que mantenerlos en ambientes bien ventilados, las ventanas deben estar abiertas, los techos altos. Evidentemente hay personas que no tienen esas condiciones y por lo menos en esta etapa en la que estamos sufriendo estas temperaturas altas, esos niños que son muy pequeños podrían ser llevados donde un familiar o a un lugar donde hay una mayor ventilación y donde haya el abastecimiento de agua también adecuado. Por supuesto. Bueno, y si de todas maneras nuestra casa no está pues hecha con materiales, no sé, los más adecuados, o están con calamina que provoca que la habitación esté mucho más caliente, podríamos optar también por abrir ventanas, abrir puertas, mantener a los chicos. Tal vez la ropa también, que es muy importante, sí, porque a veces los papás creemos que abrigándolos van a estar mejor. Sí, acá tenemos una costumbre, sobre todo los andinos, de que las mamás piensan que cuando el niño tiene fiebre hay que abrigarlo porque le va a dar una neumonía. Y de hecho se va a morir el niño, entonces eso refuerza esa actitud. En este caso es importante que el niño esté libre de todas las cubiertas, puede tener una ropa de tela delgada, de algodón,
de colores claros y evitar pues abrigarlos. Y también hay que ser bastante enérgicos ya en el tratar la fiebre. Si estas están cercanas a 40, ya ponerles agua fría, no agua tibia, sino agua fría, bañarlos hasta llevarlos a un establecimiento de salud para que se tomen las medidas del caso, ¿no? Ahora, lo cierto es que un golpe de calor no solo le puede dar a los niños o a los adultos mayores, también una persona, un joven, también puede ser víctima de un golpe de calor. ¿Qué podemos hacer o cómo podemos tratar en caso veamos a una persona que está sufriendo de eso? Bueno, lo que hay que hacer primero es bajar la temperatura, ¿no? Y para eso hay que usar incluso agua helada. Hay que, cuando se lleva a un establecimiento de salud, usar agua helada, baños de agua helada para bajar. La temperatura debe bajarse por lo menos a 38 grados rápidamente, ¿no? Si lo mantenemos en 39, 40, van a haber ya daños en las células del organismo y en todos los sistemas y puede haber una falla multiorgánica y morir el paciente. Por eso la temperatura, aún usando agua helada y con antipiréticos, bajarlo hasta 38 grados por lo menos para mantenerlos en esa temperatura y en lo posible irlo bajando más, ¿no? Lamentablemente cuando los niños, sobre todo pequeños y los ancianos, ya hacen golpe de calor y esto se instala, el tratamiento es muy complicado, aún en unidades de cuidados intensivos la letalidad es alta, por eso debemos destacar la necesidad de prevenir antes que llegar a un estado de golpe de calor en la que ya se instala un cuadro severo con daño neurológico y el paciente puede fallecer. Claro, doctor. Y ahora, no solo es importante tomar agua, es muy importante, por supuesto, pero también podemos hidratarnos con alimentos. O sea, darle a los chicos frutas o nosotros en general, comer alimentos que estén ricos pues en agua, que contengan esto y que también nos sirva para hidratarnos. Sí, evidentemente en el verano uno debe dar prioridad a ese tipo de alimentos que tienen bastante líquidos. Por ejemplo, la sandía, el melón, hay muchas frutas que tienen bastante contenido de agua, pero igualmente hay que administrarle una buena cantidad de agua. Claro. Y también hay que tener en cuenta de que con estos problemas que están habiendo de los colapsos de las redes de agua, es importante tener la disponibilidad de agua también, no solamente para tomar, preparar los alimentos, y hay que tener una provisión de agua para cuando ocurran estos desabastecimientos que estamos viendo actualmente, ¿no? Claro, ahora una persona común que pueda estar viendo el noticiero se preguntará de pronto, ¿cómo es que yo me doy cuenta si es que estoy o no hidratado? ¿Hay alguna señal en el cuerpo que me pueda demostrar esto? En los niños, usualmente y en general, se ve que la piel está seca, ¿no? Un niño cuando llora debiera tener lágrimas y eso no se ve. Entonces, si hay esas manifestaciones, significa que hay una deshidratación. Sobre todo la piel y las mucosas pueden estar secas, el llanto ya no tiene lágrimas. Entonces, eso nos da una sospecha de que el niño ya tiene una deshidratación. Y también el signo del pliegue, ¿no? Cuando uno hace esto, la piel retorna rápidamente, pero cuando hay una deshidratación, la piel se queda ahí, ¿no? Porque si la piel no regresa... Es el signo del pliegue. Si no regresa rápidamente, porque la piel es elástica y si tiene la humedad adecuada va a regresar rápidamente. Si uno hace eso y se mantiene, y es una hidratación severa, ¿no? Incluso la deshidratación, si es leve o moderada, no va a haber esa manifestación, pero cuando es severa ya va a haber eso, va a haber la piel seca, el llanto sin lágrimas, y eso nos indica. Pero también se va a asociar esto a la fiebre, que sobre todo hay que tener en cuenta esto para llevar a un establecimiento de salud. ¿El color de la orina tiene también un indicador si estamos o no bien hidratados? Usualmente cuando uno está muy deshidratado no orina, o orina muy poco, y esa orina está bastante concentrada, ¿no? De un color mucho más amarillo que lo habitualmente vemos, pero es poco y esa orina está bastante concentrada, ¿no? De un color mucho más amarillo que lo habitualmente vemos, pero eso es un indicador relativo, ¿no? Lo importante es esto de la piel, el llanto y ofrecer líquidos a los niños y los ancianos. Y también hay, en otras oportunidades se ha visto personas que hacen que están en las carreteras o en las calles disfrazados con ropas, claro con que dunlopillo. Esas personas también pueden hacer golpe de calor, ¿no? Pero por supuesto, porque dentro de esos trajes la temperatura se eleva. Así y es muy peligroso. Claro, entonces esos también son observaciones importantes a que la población debe saber, y sobre todo es no exponerse al calor, sobre todo entre las 11 y 3 de la tarde,
donde las temperaturas son mucho más altas, ¿no? Claro, entre las 11 de la mañana, 4 de la tarde, evitar, ¿no? Y si tenemos que salir, de todas maneras, mantenernos hidratados. Escuchaba, doctor, también, no sé si sea cierto, que uno tiene que tomar, por decir, 2 litros de agua al día, pero no se trata de tomarlos todos en la mañana o todos en la noche, sino hay que distribuirlos adecuadamente para que justamente el cuerpo pueda mantenerse hidratado por un mayor periodo de tiempo. Claro, nuestro organismo es sabio, ¿no? O sea, la demanda va a depender de la misma persona, aun cuando es niño. Si tiene sed y está con una deshidratación leve, va a tener un mayor consumo de líquido. Y eso hay que ofrecerlo durante todo el día, no solamente darlo en la mañana o en la tarde, sino durante todo el día, ¿no? Doctor, ¿es cierto eso también lo he escuchado muchas veces, que si el cuerpo te pide agua, si es que tienes sed, es porque ya tienes un poco de deshidratación? Claro, hay deshidratación leve en la que el organismo pide líquido y el organismo llega, es lo que se llama la homeostasis, ¿no? Es el equilibrio que trata de buscar el organismo. Entonces, cuando le falta líquidos, uno tiene sed. Y la sed es un mecanismo para que el organismo está abastecido de agua. Entonces es importante el ofrecer este líquido elemento a los niños, a los ancianos y cualquiera de nosotros también, ¿no? Claro. No necesitamos ser ni pequeños ni ancianos. Cualquiera de nosotros en estas temperaturas altas debemos hidratarnos adecuadamente y la sed es un buen indicador de eso, ¿no? Claro, no hay que esperar hasta el final porque podemos tener sed y decimos, no, ya cuando llegue a casa tomo un vaso de agua, ya me doy un baño, pero lo cierto es que estar parados, no sé, esperando el bus, esperando un taxi bajo el intenso sol puede ser bastante perjudicial para la salud. Claro, entonces para remarcar, es importante no olvidar una cosa, la deshidratación, que es una de las manifestaciones. Otra manifestación importantísima que no debemos perder de vista es la fiebre, que es una manifestación de golpe calor, sobre todo si esta fiebre es de 40 o más grados y no baja con lo que habitualmente hacemos para bajar la temperatura. Claro, además que los chicos se deshidratan en un instante. Así es. Entonces hay que controlar que si no esté deshidratado y sobre todo la fiebre para evitar que lleguen a daños neurológicos que pueden ser severos. Doctor, ha sido muy amable y bastante claro con sus explicaciones. Le agradezco su presencia el día de hoy. Solamente quería agregarle que en Piura vimos cuadros severos de golpe calor con fallecidos y nos impresionó tanto esto de niños menores de 4 años que escribimos un cuento que es La Calamina del Desierto, que es en forma de cuento una descripción del problema del golpe calor en Piura. ¿Y es un cuento para grandes, para chicos? Es un cuento que lo pueden leer niños o adultos, ¿no? Bueno, bastante interesante, doctor, y le agradezco, y además que sirva como prevención también, ¿no? Así es. Lo importante es prevenir, sobre todo en un problema de salud que es con manifestaciones severas de daño neurológico, es mejor prevenir que llegar a tener estos estados graves. Perfecto. El libro se llama El Diablo de las 37 Iglesias y otras historias. Uno de esos cuentos es La Calamina del Desierto. Bien, gracias. Ha estado con nosotros el doctor César Cabezas, médico infectólogo del Instituto Nacional de Salud. Sigan las recomendaciones, un golpe de calor es bastante complicado y lo peor es que las temperaturas van a continuar elevándose. Hacemos una pausa, ya volvemos.